Yo no tengo nada que esconder. Yo soy Carlos Monzón. Con nosotros Jorge Román, uno de los protagonistas de Monzón, la serie. El protagonista, digo uno porque el otro es Mauricio Paniagua, hay que decir, son los dos Monzón, sin despreciar el presente, que es uno de esas dos caracterizaciones. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Bueno, Te vemos en las imágenes, por supuesto, que este es Jorge, ahí estás caracterizado, pero realmente el parecido, la manera de hablar, caracterizaste, compusiste con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, un gran logro. Hubo un trabajo intenso con el director y los actores. Y ahí se ve un tema que tiene que ver con la caracterización, que es con la postura, ¿no? Que con Mauricio y con el director trabajamos mucho para complementarnos, digamos. Sí, fue bastante. ¿Cómo llegaste al papel? Y por casting. Sí, por casting. Sí. Pasé por 2 instancias y después de... En el lapso de 1 mes y medio que yo estuve afuera, estuve filmando en Paraguay y ahí cuando volví hice el segundo casting y ahí quedé. Y el hecho de interpretar, de caracterizar a semejante ídolo, pero también a un femicida, con este costado tan particular, ¿te inspiraba? ¿Te generaba un mayor desafío al ser un personaje público? A ver, me asustaba. ¿Te asustaba? Sí, claro. Porque cuando yo estaba filmando en Paraguay, en los ratos libres que tenía, miraba algunos videos de él y yo decía, a ver, lo primero que decía era, es inimitable Monzón. Claro. Es decir, una cosa que yo preguntaba a Verónica, quizás de mi representante, es ¿cuánto tiempo me van a dar a mí para componer este personaje? Porque es imposible, Verónica. No va a haber tiempo, qué sé yo. Pero... Claro, te daba miedo el proceso. El proceso, pero ¿cómo haces para internalizar algo que además está en la imagen pública? Tanto en la gente, claro. Está en la gente. Entonces, ese era un desafío y un interrogante que me asustaba, digamos. Claro. Y además estaba la otra de decir, a ver, si yo me encuentro con la gente de producción y los guionistas, ¿cómo van a encarar el personaje? ¿Lineal? ¿Va a ser la vida de él esencialmente del ídolo? ¿Va a ser esencialmente del femicida? ¿Cómo es? Claro. Claro, en un principio no sabías vos cómo iba a ser no contada tenía la idea. historia. Entonces yo dije, no, eso es un tema que no me quiero enfrentar, a ver cómo. Y nos pasó a Mauricio y a mí, al Monzonito y a mí, que cuando empezamos a leer los episodios, coincidimos en algo que nos pasó a los dos y a los actores en general, que en general los guiones son aburridos de leer, pero porque son descriptivos. Claro. En este caso no podíamos parar de leer. Mira. ¿Viste? Y nos mirábamos con Mauricio y con los demás actores, con Carla y diciendo, son guiones verdaderamente muy bien escritos y con mucha investigación detrás. Claro. Y en el caso mío no era unívoca la lectura. Claro. Es decir, tenía esta lectura, esta otra. Yo dije, bueno, listos, acá está. Y aparte la historia como que la cuentan con todas esas caras a la vez. Exacto. Porque vos decís, ¿de qué lado lo van a contar? ¿Van a contar la historia del femicida? Claro. ¿Van a contar al ídolo? Sí, y a vos sí. te preocupaba eso. Y finalmente cuando arranca vos ves las dos historias a la vez. Ves la vida del ídolo y cómo se construye. Eso. Y ves la vida del femicida. Todo el tiempo lo mismo. Una de las cosas que me pasa con la serie es que ahora que la estoy viendo un poquito a distancia, todavía no puedo tomar mucha distancia, pero digo... El comentario sería está buena, che. Sí. Está bárbara. ¿Por qué todavía te cuesta tomar distancia? Y porque ahí hace muy poco y estoy está al ahí, aire. Claro. Y estoy ahí. Sacarte el ojo de vos y de tu laburo. Claro, sí. Y además también porque mientras lo hacíamos, me pasaba a mí, digo, che, ¿esto cómo estará saliendo? Claro. Por ejemplo, un caso puntual, yo en el set no miro el monitor. Claro. Nunca, salvo que me pida el director. Ah, ¿no vas a chequear la escena a ver cómo quedó? ¿No te gusta? No, de hecho, acá está Verónica, mi representante. Un día voy y le digo, esa anécdota me morí de risa. Pero le digo, Verónica, anda por favor a mirarme, a ver cómo estoy. Y eran unas escenas con Carla, con Alicia, claro, que no eran precisamente felices. Claro. Entonces yo le digo, por favor, anda a mirarme. Entonces al rato viene Verónica, estábamos con Carla descansando en el living, y viene y me dice,
ay, Jorge, me dice, pero ellos se querían, había sido, me dice. Me hace un comentario de vecina y nos miramos con Carla. Entonces, digo, mira, Carla, Verónica, que es objetiva, se está creciendo nuestro vínculo. Claro. Y era otra preocupación con Claro. Carla. Ya Carla está. Quevedo, Ahí estamos se... hablando de la actriz que hace Claro, de Alicia Muñiz, ¿cuánto ¿verdad? podíamos decir que éramos pareja? Claro. La ¿No? química, ¿no? Entre los Claro, dos. con Carla además tuvimos otro problema, que ella estaba en Los Ángeles, estaba afuera y nos encontramos un tiempo mínimo antes de entrar a la set. Entonces, O sea que la respuesta fue pura verdad lo que estaba viendo. Porque claro, ella sí, vio y sí. creyó el cuento Claro. Ella me perfectamente. dice, O sea que eso ellos te se respondió. querían, había sido, ¿por qué se hicieron Claro, eso? tal ¿No? cual. Todos tal? quieren preguntarte, obviamente, Jorge, Bien, pero queremos un gusto. presentar a nuestro otro invitado, que es Carlos Irusta, Sí. que es una eminencia, un especialista del mundo del boxeo, Sí, alguien y que tanto sabe. Acá está sucediendo toda una Y que encuesta. están saludando. ¿Qué ¿Puedo pasó? contar? Por Sí. favor, Sí. todo. Es muy fácil lo que voy a contar y muy sonso. Sí. El día que fui a ver El Bonaerense, No, me muero. dije, este es Monzón. No. Lo dije, sí, Mirá, sí. hace tantos no años. tengo necesidad de mentir, ¿no? Sí. Dije, este es Monzón. ¿Cuántos años hace? 2002. 2002, Sí, bueno, dice eso. acá. Y no fuiste a hablar con los productores de Pampa para No me facilitar conocí. toda la... Así te evitabas el casting. No se te ocurría si me ahorraba los nervios. No, pero cuando lo de Pampa me nombraron que estaba vos, viste, saqué pecho. Dije, esto ya lo vi yo hace sabía. muchos años. claro. Eso fue antes, pero y después que ahora que estás viendo la serie, Sí, no. ¿no te arrepentiste? No, para nada. Sabés que estabas No, en lo no. cierto. Invitamos a Carlos Irusta porque además es una eminencia del mundo del boxeo, conoció Monzón, su carrera. Y quiero, Carlos, también que tu devolución, obviamente, cómo has visto los capítulos hasta ahora, Sí. la estás siguiendo. Sí, a mí confieso que me cuesta mucho trabajo verla, porque yo participé en la serie casi hasta tangencialmente, más que nada en la parte pugilística. Claro. Me consultaron muchas cosas que son casi hasta tecnicismos de los colores de los pantalones. Claro. Pero como leí bastantes capítulos, sobre todo los iniciales, no digo que cometí el error, pero me pasó que uno asocia la realidad con la ficción. Y esto es una realidad con mucho de ficción también. Con su licencia. Entonces me cuesta, es decir, la veo y trato de tomarla como lo que es. La serie, no un documental absolutamente correcto y verídico, ¿no? Cuando analizás la vida de Monzón, ¿te cuesta, digamos, hacer esa separación entre el campeón y el femicida? Y Porque eso son dos es un- realidades paralelas, pero que hacen la misma persona, ¿no? La misma persona. Mirá, yo estuve en el canal que la emite, que es Space, ¿no? Ujú, sí, claro. Hizo una serie que se llama Furia, un documental Furia, las en el peleas. que yo participo bastante y demás. Y siempre me pasó lo mismo, siempre me costó, no el tema este que me estás tocando vos, el tema de la oportunidad que te da la vida. Porque derrotados por Carlos Monzón, como Nino Benvenuti, terminaron siendo estrellas de la televisión como comentaristas de boxeo. Jean-Claude Boutier, yo tuve mucho trato con él porque él comentaba para Canal Plus. Está bien, a lo mejor Monzón no tenía facilidad de palabra, pero digo, tuvo unas oportunidades fantásticas y bueno, yo creo que uno también es artífice de su propio destino. Entonces, cuando me hablan del femicidio, que en ese momento no lo era tampoco, No tenía esa figura. yo digo, caiga mal o caiga bien, que yo le tuve mucho afecto a Monzón, yo lo quería mucho. No éramos amigos, pero yo lo apreciaba, además lo apreciaba como deportista, ¿viste? Era como Bueno, era un deportista, ídolo, ¿no? era un ganador Por algo total. era tan querido también. Más Además allá. tenía una presencia, cuando él entraba al gimnasio, todos nos enterábamos que había entrado Monzón. Cuando entrenaba era Monzón. Y bueno, yo después lo conocí en la otra parte, ¿no? Cuando estuvo en la cárcel. Cosa que, te digo la verdad, es impresionante lo que haces vos, porque yo lo vi en esa parte de su vida. Y la verdad es impresionante, claro. Porque conserva el porte, pero ya no es el mismo. Claro. Es Está un golpeado, presidiario. claro. Está preso. Difícil. Eso Ahora, me la complica. casa donde filmaron, donde se da todo el femicidio, dicen que ya había habido otro crimen y que fue muy fuerte para los actores estar ahí. ¿Vos cómo lo vibraste? ¿Cómo lo Yo no sentiste? sabía eso. En general, yo no quiero enterarme de nada de lo que pasa alrededor porque Claro. no me sirve para la construcción. Pero yo escuchaba entre Carla, sobre todo, me dije, Jorge, acá pasó algo que y un día me cuenta, casi al terminar, que había habido, no sé si el marido de la señora intentó matarla Sí. y le dispara y termina suicidándose él y ella no muere.
Es una casa con mucho Claro, peso, dicen los claro, actores. sí, ¿Vos la sí, sentiste sí, así? Sí, sí. Sí. Sí, yo nunca hice esa asociación, nunca hice la asociación de porque acá pasó esto. La asociación era, acá estamos recreando la casa de Pedro Claro. Sani de Mar del Plata. Claro. Ya lo que estabas haciendo para Claro. vos era una energía y una cantidad enorme. Sí, además, con Carla lo hablábamos. Pasó algo en el rodaje, que además era nocturna, de madrugada, Claro. frío, 1 grado bajo cero, y nosotros recreando el verano del 88, con poca ropa. Y pasaba algo que cuando pasaba el tiempo, de repente los técnicos, los eléctricos, los cámaras, que realmente son de poner el cuerpo y de tomar distancia de estas cosas que a veces los actores no podemos tomar distancia, de repente estaban lastimados, con fiebre, estaban... Claro, una energía entonces fuerte. vos decís, acá está pasando algo que no pasaba no me pasaba a mí en otros rodajes, por Claro. lo menos. Entonces, de mucho compromiso además. Ahora, Jorge, Sí. ¿cuál era tu mirada de Monzón antes de que te llamaran para hacer el papel? ¿Y cuál es tu mirada hoy de Monzón después de Sí. haber transitado el papel y haber vivido todo lo que viviste? Yo seguí, era la época que seguía mucho el deporte yo. Yo seguí la carrera de Monzón, deportiva, en los 70. De hecho, coleccionaba gráficos y goles. Esperaba todos los fines de semana gráficos, goles, etcétera, etcétera, por la carrera de Monzón, de Reutemann, del Boca al Toto Lorenzo y de Guillermo Vilas. Entonces, era esperar. Y en esas vivía en el monte, en Formosa, en Palo Santo. Así que Radio Transistores, Caffarelli, Príncipe, etcétera, etcétera. Seguir la carrera. Y me acuerdo que en los intervalos daban noticias de Forest Hill, de Guillermo Vila, y yo estaba ahí, toda la imaginación. Así que yo conocía bastante de la carrera de él. Era un ídolo. Claro, ¿y Está cuál claro. es hoy tu mirada de él? La mirada hoy es mucho más abarcativa y completa, obviamente. Porque mi mirada es la de un ser humano que atraviesa todo el arco de la existencia. Claro. Sale del barro, se convierte en un ídolo y termina en femicida. Y deviene en femicida, porque, a ver, esto también es importante. Uno dice, él no nació femicida, no nació asesino. Es decir, hay todas unas variables sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera, que hace que termine haciendo lo que... Y cuando uno dice termine haciendo lo que hizo, no para justificarlo, sino en mi caso, como actor, para poder empatizar. Claro. Yo no pude no quererlo a él, por ejemplo. Claro. De hecho, cuando me encontré con Silvia, la hija de él, ¿no? Yo dije, yo la escuché 2, 3 palabras y dijo, ¿cómo se querían estar? Padre e hijo realmente, ¿cómo se querían? Entonces, es esa vertiente la que a mí me interesaba, más que la del juicio que tenía que ver con el femicidio. Claro, Vamos a hacer hermano. más preguntas en un ratito nada más porque todos quieren hacer preguntas y vamos a ir a un corte breve y también vamos a hablar después que vamos a seguir con Carlos también para que nos hable del Monzón boxeador, ídolo, campeón y también contigo, Jorge, Sí. para relatar también en detalle esa escena, esa famosa escena del balcón, que creo que su rodaje también tiene un detrás de cámara interesante para Sí, contar, sí, cómo sí, lo sí. vivieron y cómo fue esa experiencia. Así que vamos a un corte rapidito y ya seguimos con nuestros invitados hablando de la serie de la que todos hablan. Jorge Román, uno de los 2 Monzón de la serie, que es furor por estos días, y Carlos Irusta, uno de los periodistas más importantes del mundo del boxeo, que tanto conoció además al campeón. En esa época, cuando lo conocías, nunca podías imaginar, por supuesto, Carlos, que podía terminar con ese destino, ¿no? Como hablábamos de este hombre que deviene, según decía Jorge, y comparto, en femicida. Imposible de imaginar eso. ¿O tenía una cosa proclive al ser un tipo que se manejaba en un deporte violento? Era un tipo violento. Empecemos con que era boxeador. Por eso digo. Claro. Y era un tipo violento porque lo que pasa es que es otra época. Entonces era, a ver, ¿cómo decirlo que no caiga mal? Que de pronto si él le había dado un cachetazo a Susana, pasaba como una anécdota también. Claro. De hecho, Alain Delon... En esa época, lógico. Claro, Claro, en esa viene la época. Hoy Argentina. sería un tipo que en realidad fue No, violento siempre. claro. Siempre Claro. ejerció violencia de género sobre sus mujeres. De hecho, Alain Delon, cuando viene a la Argentina en esos tiempos, dice, bueno, ¿quién no le dio un cachetazo a su mujer? Claro. Mirá lo que dice. Ahora, de ahí a pensar en lo que pasó, se hace casi... A mí se me hacía... Ni lo hubiera pensado, porque él la quería mucho, Alicia, y además tenían un hijo en común. Yo había estado en la casa de ellos un día que fui a hacer una nota, se los veía bien, iban juntos a ver las peleas cuando él dirigía boxeadores, habían puesto un negocio
lo había puesto Monzón, pero ella también trabajaba en la Galería Jardín, ahí en la calle Florida. Su abogada entonces, qué sé yo. que hoy en la serie está interpretada por Florencia Raggi, digo, Sí. ¿no? Sí. Al día de hoy insisten que fue un homicidio culposo, que él no tuvo intención de matarla, Alicia, que se cayeron juntos del balcón, ella lo afirma y lo reafirma. No cambia, obviamente, el destino de ambos, ni tampoco el hecho de que él fuera un tipo violento de todos modos. Pero, ¿vos creés en esa posibilidad? ¿Que cayeron juntos? A mí me cuesta creerlo porque en realidad en esa historia hay un montón de pozos negros. Claro. Una llamada telefónica que no se sabe, que alguien le dijo tirate detrás de ella. ¿Alguien le dijo tirar? Dicen eso. Yo seguí el juicio. Sí, el Estuve toda la expediente semana tiene en Mar del ribetes Plata. de todo tipo, ¿no? Viste que se empiezan a correr cosas, ¿no? El tema de que había sangre por todos lados. ¿Cómo iba a haber sangre por todos lados si ya cayó directamente Claro, en el claro. balcón? ¿Por Claro, qué había sí, sangre? que los Bueno, pero en la escalones. escena, por lo menos en la película, se ve una escena de guerra. Claro, pero ¿cómo podía haber sangre en los escalinatas? escalones. Además hay una medición que significa si la gota cae estrellada, tiene tantos centímetros de Claro. altura. Viste, cosas muy técnicas, muy... Bueno, inclusive los que cubrieron todo aquel episodio y en aquel momento la cobertura periodística fue enorme, también, bueno, tienen otro tipo de teorías, inclusive más conspirativas que tienen que ver con la mafia Claro. de la droga ligada al facha Martel. Hasta y que- Alain Delon cae en la volteada Claro, de muchos y que en rumores. realidad lo que querían era terminar con esa mafia, entre comillas, que el facha integraba, en fin, y que todo aquello incluyó la muerte de Alicia. Perdón, en la serie aparece en un momento el intendente de Mar del Plata diciendo separémoslos tanto, esto Sí. fue una muerte, la droga no la mezclemos, porque también se dice que encontrar que en el lapso que media entre que el taxista los deja, entre que se empieza a conocer la situación de que algo pasó y demás, media el tiempo suficiente como para que alguien haya ido y haya sacado de la cocina una balanza y un montón de cosas. Después se Que mezcla aparece enterrada. Después la balanza. balanza enterrada que aparece en la balanza serie, ¿no? enterrada, claro. Entonces es como que todavía algo queda en claro, y esto me lo explica un abogado. Si dos personas están en una habitación y una está muerta, lo más probable es que la mató el otro. Pero y todo lo demás son cosas, la ropa, estaban vestidos de una manera, después de otra, muy raro. Eso se tomó en cuenta también, bueno, no vamos a contar porque la serie muestra ya a Alicia en el piso, pero Claro. bueno, luego mostrará la escena donde lo del balcón sucede y no la vamos a espolear, más allá que sabemos lo que pasó o cómo se dio el expediente o qué dictaminó la justicia, cómo ustedes la hicieron. Ahora, ¿cómo fue ese rodaje que te preguntábamos antes del corte? Tremendo. 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 Porque inicialmente nosotros íbamos a ir a la casa de Pedro Sani, Pedro Sani. una semana y terminamos estando casi 3 semanas. O sea, eso explica en parte también de lo mucho que tuvimos que atravesar para la serie. Porque surgían inconvenientes y no podían filmar. No, porque, a ver, eran jornadas nocturnas en general. Eso ya. Y ahí hay un mérito muy grande. Si algo salió bien en la serie, creo que tiene que ver el mérito de la producción de Pampa Film y del director, que dijeron, vamos a tomarnos todo el tiempo que necesitemos para el antes, el durante y el después de la escena, no hacer 20 escenas por día, sino 5 o 6 tomas y no más, escenas. Entonces, eso alargó Claro, el tiempo del rodaje para ir al detalle. claro. Eso sí, seguramente que como resultado eso tiene que ver con el efecto positivo que está teniendo, pero a nosotros nos demandaba hacer una misma escena violenta, ponele, en vez de hacerla 2, la hacíamos 10, 15 veces. Ah, y el desgaste. Estamos contando con el propio protagonista aquí cómo se filmó, cómo se rodó la serie de Monzón y particularmente esa escena clave, la escena del balcón de Monzón y Alicia. Entonces, Claro, sí. entonces eso fue mucho Claro, más y- desgastante para ustedes. No, como pero actores. claro, además era fantástico desde el punto de vista profesional porque vos decís, bueno, algo bueno va a salir de esto porque seguro que están cubriendo todo. Claro, Pero pero al estaban mismo dejando tiempo, todo. Claro, a las 5 de la mañana decís, muchachos, ya está, dale, vamos puedo a más. casa, no doy más. En calzoncillo y con 1 grado bajo cero, ahí era fuerte. Pero era lo mínimo, digamos, porque en realidad era el tema de darle cuerpo a eso que podría haber pasado ahí. Ustedes preguntaban respecto de qué es lo que se grabó. Obviamente, ¿qué se grabó? Se grabó el antes, el durante y el después. Y eso requirió 3 semanas. El después ya un poco lo vimos, ¿no? Que es lo que es el comienzo de la serie. ¿A qué te referís con el después? Parte. Ah, se va a ver más. No, Hay una parte parte. más. Sí. Entonces, yo pienso,
no se imaginan lo que se va a ver realmente, porque es muy fuerte todo lo que grabamos. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque, entre otras cosas, no se quedaron solamente con la versión. Ponele, hay una versión del Cartonero Báez. Claro. Claro. Lo transitamos. Definitoria, sí. Claro. Y a partir de ahí, no quiero spoilear, porque... ¿Va a aparecer el cartonero? Sí, claro. Sí, Tiene que sí, sí. aparecer. Sí, sí. Sí, Había un sí, mozo también. ¿Eh? Un mozo tucumano. También. Claro. La previa en el cumpleaños de Blasco Ferrero, el casino. Claro. Ya no puedo contar más. Claro, ¿Cómo llega la previa, previa? claro. Pero digo, pero también, es decir, a mí eso me parece fantástico de la casa de Pedro Sani. Porque digo, no es solo la visión de acá. Entonces es la visión del cartonero, es la visión de él. Claro. Las declaraciones de él. Hay distintas perspectivas, Claro. según cómo lo vio cada uno. Claro, y a mí me ¿De qué parece punto que de vista se eso cuenta? y eso es muy ¿Y objetivo. la serie cuenta todos los puntos de vista? Sí, sí, sí. Ok. Sí. Hay una coyuntura deportiva que explicar, y acá Carlos nos va a poder ayudar con eso. En ese momento, en el año 88, Carlos Monzón es el campeón de los peso mediano con más defensas del título en la historia del boxeo, en ese peso. O sea, Carlos Monzón no era uno que boxeaba bien, o un campeón que podemos decir, como era boxeador, era en todo el mundo conocido Carlos Monzón. En ese momento tenía 14 defensas del título. ¿Cómo te metiste? Porque lo que vemos en la serie es que el policía le dice, hola campeón. El juez le dice, tráeme al campeón. El campeón. Claro, viendo hoy, ya tráeme al campeón, una persona que había sido femicida, es como, tráeme al acusado, no tráeme al campeón. Entonces, ¿cómo te metiste también en ese orgullo, en ese monte de decir, yo no tengo que explicar nada, yo soy Carlos Monzón, soy el campeón? Ese fue un trabajo en conjunto al cual le dimos mucho tiempo con el director, donde pusimos el foco, era en esa arquitectura interna, digamos, de a ver este tipo, cómo se paraba en la vida. Cómo miraba, porque tiene que ver ya no con la construcción, con la caracterización, sino con el talante, de decir, ¿qué le pasa a este tipo cuando camina, cuando se enfrenta, cuando habla? Eso fue un trabajo en conjunto con Jesús Braceras, con Mauricio, porque además teníamos que estar en la misma los dos. Y, ¿por qué digo esto? Porque también otra preocupación que teníamos, ¿lo imitamos o no lo imitamos a Monzón? Claro. Lectura, conclusión, no, señores, 1 año, 2 años vamos a tener que investigar y practicar para imitarlo. Claro. Entonces, pero lo que no podíamos no hacer era tener la postura y la actitud de él. Y en eso sí investigamos mucho. Yo lo sentí muy claramente, lo puedo decir ya porque ya se vio en la serie, lo sentí muy claramente, esto que estén planteando ustedes, la relación entre el ídolo, el femicida y lo que le podía haber pasado al tipo cuando entro por primera vez a la cárcel. ¿Vieron esa escena donde me reciben? Es tremenda, cuando Es se tremenda, cierra la puerta, claro. ¿no? Sí, claro. Cuando se cierra la puerta. Yo cuando terminé esa escena estábamos haciendo y me dice, vas a salir ahora, y escuchaba cra, 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 cra. Empezaba a correr un escalofrío y me dice, dale Jorge, me dice, dale, salí. Y yo estaba ahí como diciendo... Aterrado. Más que aterrado, estaba diciendo, ¿y ahora cómo me hago cargo de esto? Claro. Digo, porque entonces ahí yo dije, esto le tiene que haber pasado a él en cuanto a este cruce entre yo maté a mi mujer, entre la gente que me idolatra. Porque además también, si uno se apresura, uno podría decir, esta fue la lectura que hizo la gente de la cárcel. Sí y no. Claro. Bueno, cuando yo lo iba a visitar, no fui muchas veces, pero iba, ese ruidito a tus espaldas, Sí. que sabés que se están cerrando las puertas de hierro, Las rejas. te taladra el alma. Sí, Y al mismo tiempo, yo me acuerdo, hace poco estuve presentando el libro de Monzón en Mar del Plata y apareció el jefe de cárcel. Batán, que era muy trataba muy bien a los periodistas, te invitaba a tomar café y demás. Para mí fue una alegría porque yo charlaba mucho con él. Y era una mezcla, porque por un lado era el campeón, como decís muy bien vos, y por el otro lado un interno que tenía que pedir permiso para ir al baño, casi. Y supongo que a vos te habrá costado eso, porque ese hombre arrogante, Claro. el campeón, que donde entraba había lugar para él en los restaurantes, en los aviones, en todo, tenía que pedir permiso para, Sí, claro. para ir a fumar un cigarrillo. Sí. Carlos, sí, 2 preguntas. La primera tiene que ver con esto. Cuando vos lo fuiste a visitar en la cárcel, el Dale Campeón, el reconocimiento permanente al ídolo, ¿era así como se ve o era mayor todavía? Y la segunda tiene que ver con la cuestión física de Monzón, porque en los primeros capítulos se ve
que dicen que está roto, que lo largue, le dicen porque no por no las va a ser- manos. Claro, Por las por las manos, manos. sí, por las Y quemaduras, después sí. el golpe de Monzón era demoledor arriba del ring. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Bueno, no, a ver. El Dale Campeón en la cárcel yo no lo vi, porque lo aíslan. Generalmente él salía, te atendía, por supuesto, como todo recluso, te atiende si quiere. No importa si vos vas. Claro. Yo me acuerdo el día que cumplió 50 años, que fue un domingo que nos congelamos, 7 de agosto, que estaba toda la familia y finalmente me atendió. Pero primero fue la familia. A lo mejor no era un privilegio. Habían traído el asado, hicieron todo un brindis. Hay un video de eso. Bueno, ese Dale Campeón no lo vi. Pero en cuanto al otro, ese Monzón que está todo roto, provocó en Monzón no solamente que le cuidaran muchísimo las manos en cada pelea, en cada entrenamiento, el vendaje, sino que le inyectaban novocaína y esas cosas, y había que tomar hasta el tiempo de cuánto iba a durar la pelea y en qué momento subía, Claro. porque subía totalmente inyectado. Cuando él deja el boxeo, que seguía yendo al gimnasio, me acuerdo que un día estábamos tomando café y se hablaba de que Rodrigo Valdés lo había invitado para hacer una exhibición en Colombia. Y viste, uno dice, che, Carlito, ¿vas a ir a Colombia? Yo te dejo, con la mano que tengo, este negro me va a arrancar la cabeza. Y cuando hizo así tenía un sobrehueso tremendo. Él sabía de sus incapacidades. O sea que siempre peleaba infiltrado, digamos. Peleaba infiltrado, claro. De hecho, la pelea con Benvenuti obligó todo un movimiento ahí en Roma, que aparece el Toto Lorenzo, para medir el tiempo y quién lo podía infiltrar. O sea que hasta eso al campeón le da todavía otro valor, porque no era un tipo fuerte, era un tipo frágil. Claro, en el avance del próximo capítulo se ve cuando su entrenador le dice, tenés 5 rounds más para voltearlo, ¿no? Para noquearlo. Claro. Porque si no Benvenuti, o sea, para noquearlo, porque si no ya después él no le daba Se le las iba el manos. efecto, claro. No le aguantaba las manos. Jorge. Un corte más. Ah. Quiere preguntar Capristo, también los chicos, así que esperamos un minuto y seguimos con los dos Ustedes invitados. que manejan el deporte, una de las cosas que los entrenadores nos decían era que él se jugaba mucho con esta cosa. Técnicamente no era bueno, no era vistoso, por así decirlo. No era vistoso. No era vistoso. Entonces, como sus manos eran más largas que las de los demás, tomaba distancia Claro. siempre con la cosa y a partir de ahí después buscaba el remate, ¿no? Por eso en esa confrontación con Loche, Sí. cuando ya Monzón había dejado de boxear, hacía así, decía, ¿quién es el intocable? Porque no le pegó nadie. Ya seguimos, en un minuto con nuestros invitados hablando de Carlos Monzón, su vida y también la fascinación de la serie. Bueno, Jorge Román, Carlos Irusta, la idea era charlar un ratito más, tenemos un programa corto y estábamos también con esta contingencia y este móvil pendiente con Carmen, pero les queremos agradecer un montón. ¿Había una pregunta más? No, Jorge, de yo Capristo? simplemente quería saber que vos, bueno, sos un gran actor, hiciste muchísimas películas, pero Monzón, ¿qué es lo que te deja? Y muchas cosas. El desafío más grande de mi carrera es esta, sin dudas. Y lo que me deja es que no había estado antes en televisión yo. Es la primera vez que hago una serie de televisión. Entonces estaba acostumbrado a otro ritmo, a otra... Y de repente cuando llego a Monzón me encuentro con 50, 100 personas diarias todos los días y de mucha gente. Había días que de la recreación de las peleas eran 150 o 100 personas. Yo dije, ¿cómo nos vamos a conectar acá emocionalmente con esta gente? Pero no. El mérito me parece que de Pampa Film y de Disney de generar el grupo humano que generaron nos contuvo todo el tiempo. Y también me parece los actores que eligieron, ¿no? Sí, el casting es perfecto. Estaba viendo recién el trabajo de los actores y dije, y como no puedo tomar distancia conmigo, empiezo a ver los trabajos de los compañeros y digo, están muy bien ellos. Sí. Y digo, están muy bien. Pero también es un reflejo del compromiso que tenía la gente. Por ejemplo, una anécdota rápida. Solita Silvera los primeros días a mí no me saludaba. Yo dije, no tiene onda conmigo. Estaba absolutamente compenetrada en su trabajo y estaba absolutamente... Porque a mí me veía a Monzón. Claro, no, ella no era madre de Jorge. Alicia. Claro, Y Yo odiaba en un punto. Me odiaban un punto. En Sí. un momento terminaba, viene y me abraza y me dice, sos tan distinto, hijo. Pero lo que quiero decir es que eso también marcaba con Florencia, con Cremonesi, con Carla, con los actores que tuvieron un compromiso. Entonces yo digo, wow, está bien que nos pase esto, digo, de trabajar con gente profesional porque, digo, eligieron bien. No solamente el talento, sino el compromiso emocional. Eso me deja. Y el grupo. los espectadores lo disfrutan mucho. Aplaudimos, ¿eh? Gracias. A Jorge, a Carlos, gracias por venir, ¿eh? Buen Muchísimas laburo, gracias a los dos. felicitaciones. Muchas gracias. Gran Muchas trabajo, gracias. Y gracias también por la reseña de Carlos, que siempre suma mucho. Gracias, gracias. Muchas gracias a los dos.